Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que vean este video y este pequeño resumen. Una semana bastante complicada, una semana bastante volátil ante las elecciones en Estados Unidos. Para la hora en que estoy grabando este resumen y este video, los resultados están bastante favorables para el opositor al presidente actual, pero sin embargo hay que ver los resultados finales. Lo que nos interesa en este momento es cómo se va a comportar el mercado después de los comicios presidenciales. ¿Cuál va a ser el comportamiento, la dirección, hacia dónde se puede dirigir? Y en este video vamos a concentrarnos en un pequeño resumen de lo que ha ocurrido en las últimas elecciones desde el año 2000 con el primer mandato del presidente George Bush hasta la actualidad. ¿Cómo se comportó el oro, en esos momentos? ¿Cuál fue su dirección? Para nosotros poder ver lo que pudiera pasar en este futuro cercano que tenemos. Así que bienvenidos a este video donde lo que vamos a hacer es un pequeño análisis y resumen del comportamiento del precio del oro en las elecciones anteriores para presidentes desde el año 2000 hasta la actualidad. ¿Ok? Primero que nada, como vemos y sabemos, el precio del oro ha estado encerrado en una zona de un canal bajista, pero más que todo de una indeterminación en las últimas semanas ante esta situación. Vamos a ver qué ocurrió con datos de esta plataforma interesante del oro, kitco.com. Vamos a revisar lo que hizo el precio del oro, por ejemplo, en el año 2000, ante la elección que quedó electo el presidente George Bush hijo. Fíjense cómo para el momento de las elecciones el precio del oro en ese momento venía realizando ciertos mínimos, y en los momentos como tal de las elecciones el precio del oro experimentó unos mínimos hacia los $264 la onza. Sin embargo, para los días posteriores a la elección, el precio del oro alcanza los $270 en el mes de noviembre. Primer patrón, vemos que en los días de las elecciones, tanto previo como durante, el precio retrocede y luego el precio tira una tendencia alcista hacia los 270. Si vamos al siguiente periodo, que fue el año 2004, cuando fue electo el mismo presidente, George Bush hijo, como en segundo mandato, se repitió el mismo patrón. Observen cómo en los días previos y durante las elecciones el precio del oro tuvo un retroceso en estas fechas, muy bien, pero una vez terminadas las elecciones y se declara como ganador al que fue presidente en ese momento, el precio del oro se dispara hacia los $455 la onza. Es decir, en ese periodo de tiempo vemos un retroceso en el precio del oro para luego realizar un repunte. Interesante este patrón técnico que ocurrió para ese momento. Si nos vamos un poquito hacia el 2008, ya en las elecciones hacia el expresidente Barack Obama, vemos cómo el precio del oro hace algo parecido. Tiene un repunte pequeño, pero igualmente tiene un pequeño retroceso en esos días previos, se mantiene en rango y posteriormente para final de mes se dispara hacia los 820. A diferencia de las elecciones anteriores, el precio se mantuvo en un rango de precio para luego irse al alza. Pero hasta aquí lo que vemos, y luego en la siguiente elección, el 2012, vemos el mismo patrón. Fíjense cómo el precio retrocede y luego para final de mes sigue su carrera alcista. A diferencia de esta fecha, en el 2012, el precio del oro para finalizar el mes de noviembre tuvo un retroceso hacia uno de los precios mínimos del mes, pero mantuvo su tendencia al alza hacia los 1740. ¿Ok? Patrón interesante que tanto en el 2012 como en el 2008, como en el 2004 y en el 2000 se cumple. Sin embargo, aquí es donde viene la parte interesante. ¿Qué pasó en el año 2016 cuando fue electo el actual presidente de Estados Unidos? Observe que aquí el asunto fue distinto. El precio del oro estaba en precio alto hacia los 1300 y el mismo cae
hacia final de mes, es decir, después de las elecciones. A diferencia de estos años anteriores, el repunte del precio del oro posterior a las elecciones fue totalmente distinto. En vez de un repunte, tuvimos un retroceso bastante considerado, yéndonos desde los 1300 hasta los 1180. De hecho, hay un artículo muy interesante que habla sobre una pregunta que se hacen los inversores. ¿Realmente ocurrirá lo mismo que ocurrió en el año 2016, cuando el precio del oro hizo o tuvo este fuerte retroceso a la baja hacia los 1260 en la época electoral en el 2016? Así que estamos a la espera de ver qué es lo que puede ocurrir con el precio del oro. Sin embargo, podemos ver un patrón interesante ante las últimas elecciones del año 2000. El precio del oro después de las elecciones ha tenido un repunte al alza, pero, y muy importante acá, ha tenido ese repunte al alza antes de estar en un precio bajo. Muy distinto a lo que ocurrió en las elecciones anteriores del 2016, donde el precio estaba al alza y tuvo un retroceso fuerte. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Pues en el gráfico del precio del oro, en este momento podemos ver algo parecido. Tenemos estamos en precios históricos, eso lo sabemos, lo conocemos, lo entendemos, estamos en precios históricos, pero además de eso estamos dentro de un canal bajista que se viene pronunciando desde hace bastantes semanas o varias semanas atrás. Pensar en los 1748 parece descabellado, más de $110 de retroceso de la onza parece descabellado, pero uno de los niveles de precio que hay que prestarle mayor atención. Por supuesto, un retroceso fuerte del oro, no estamos hablando de un cambio de tendencia, simplemente es un retroceso, pero atento con ese nivel en el gráfico diario 1748 y por supuesto muy atento a este patrón. Así que en este video espero que les haya gustado. Lo que queremos es simplemente transmitir de forma breve un patrón fundamental bastante interesante, o un patrón técnico que ocurrió en las últimas elecciones del año 2000 hasta este momento, en los últimos 20 años, interesante, donde podríamos ver si de repetirse el proceso, de repetirse el patrón, un retroceso fuerte en el precio del oro. ¿Ok?